Así es, nosotros continuamos con un poquito más de información, ya nos vamos retirando, pero los vamos a dejar con el juicio que se le sigue a Alberto Fujimori en una nueva audiencia y en una etapa bastante complicada. Así es, vamos a estar en cualquier momento en contacto con David Hurtado, ya lo tenemos en línea, entonces vamos con David Hurtado. David, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, David. Después de Luna Boná viene una nueva audiencia, el caso Fujimori. Carla, buenos días. En efecto, continúa hoy el alegato final del abogado de Alberto Fujimori, César Nakazaki. Recordemos que en las dos pasadas audiencias, César Nakazaki trató de desvirtuar las acusaciones en torno al supuesto secuestro del periodista Gustavo Gorriti. Fue el primero de los temas que abordó el abogado y nos hace suponer que su intervención entonces estaría más allá de las audiencias que él prometió en un inicio. Hoy debería continuar él con tratar de desvirtuar las acusaciones en torno al secuestro del empresario Samuel Dyer. Esto esperamos que se prolongue al menos por unas 2 audiencias más, considerando el tamaño de las intervenciones anteriores. Ya está César Nakazaki iniciando su exposición, lo dejamos escuchar. La operación de determinación del delito y la operación de determinación de la pena. Centrémonos en la debida operación probatoria. ¿Qué significa una debida operación probatoria? Mucho se habla del debido proceso, pero no tanto de la debida operación probatoria. Repito, ¿qué significa una debida operación probatoria? Una debida operación probatoria, y aquí una diferencia central con la posición de la acusación y la parte civil, implica respetar 3 principios. El principio de la verdad procesal, el principio de la libre valoración y el principio de la solución de la incertidumbre. Esto es, no hay debida operación probatoria sin observar estos 3 principios. Principio de verdad procesal, principio de libre valoración y principio de solución de la incertidumbre. ¿Qué es lo que reclamamos del principio de la verdad procesal? Que es justamente lo que no se ha trabajado por la Fiscalía en la acusación y lo que no se trabaja en el juicio mediático. Es verdad que la función probatoria tiene por objeto que el juez llegue a conocer la verdad de los hechos imputados, que se dirige contra el acusado. Eso ya lo hemos establecido al hablar de proceso, prueba y verdad. Lo que ha olvidado la acusación, callando, y lo que ha pedido la parte civil diciendo no se dejen llevar por meras formalidades, es la segunda premisa del principio de verdad procesal. Y es que la verdad procesal es normativa. La verdad procesal, insisto, presidente, miembros del Tribunal Supremo, es normativa. La verdad procesal hay que construirla, hay que determinarla a partir de reglas procesales, conforme graficamos en el cuadro. Por eso es que cuando el doctor Ronald Gamarra, con honestidad, pero sin fundamento legal, dice, no nos queremos en meras formalidades, lo que está tratando de decirle a la sala subliminalmente es, construyamos una verdad al margen de las reglas de la prueba. Construyamos una verdad sintáctica, hagamos una narración de cuentos, como he llamado. Narremos la historia del caso, pero prescindiendo de las reglas de la prueba. Y eso no es posible en una debida operación probatoria. Insisto, la verdad procesal es normativa, porque se construye sobre la base de reglas probatorias a las cuales ha renunciado la Fiscalía y la parte civil debatir y demostrar en este juicio. Ese es el punto central del argumento probatorio de la defensa. La verdad procesal es normativa.
la verdad procesal se construye con reglas probatorias y en la acusación no hay ni propuesta ni demostración de aplicación de estas reglas probatorias. ¿Qué pedimos del principio de libre valoración? Establecer que el principio de libre valoración tiene dos características que deben ser respetadas: la libertad probatoria del juez para comprobar la imputación criminal, no la discutimos, pero la segunda característica es central: la conclusión de la operación probatoria debe ser consecuencia del fruto racional de las pruebas. La libertad de apreciación del juez tiene límites infranqueables en el respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. Esto es, libre apreciación de la prueba no es decidir como uno quiere o le parece. ¿Qué es lo que nos plantea la acusación? Quiero que condenes, me parece que debes condenar, pero no nos habla, insisto, de reglas probatorias, de verdad normativa. El artículo 283 del Código de Procedimientos Penales consagra el sistema de libre apreciación de la prueba a través de la fórmula del criterio de conciencia, que ya los mejores exponentes del derecho procesal penal peruano se han encargado de aclarar. Reitero, criterio de conciencia no es resolver como me conviene o me parece. Criterio de conciencia es aplicar las reglas probatorias del sistema de libre apreciación. La Corte Suprema ha determinado el significado del sistema de libre apreciación o criterio de conciencia. Dice la Suprema en reiteradas ejecutorias: un juicio racional y lógico de los jueces en el que se tiene que comprobar si la prueba de cargo quebró la presunción de inocencia a través de las siguientes reglas de funcionamiento. ¿Cuáles son las reglas de funcionamiento del sistema del criterio de conciencia? No utilizadas, insisto, por la Fiscalía y por la parte civil. La primera regla es que la prueba haya sido obtenida sin vulneración directa o indirecta de los derechos fundamentales. La prohibición de la prueba ilícita. La segunda regla, que la prueba haya sido practicada en el juicio oral. Sin embargo, dentro de los 70 y tantos testimonios que ha presentado la Fiscalía, el grueso son testimonios instructorios o sumariales, y nada ha dicho para explicar por qué no se debe invocar en este caso la regla que la prueba haya sido practicada en el juicio oral. Tercera regla, que cuando se trate de prueba preconstituida tiene que haber sido imposible su reproducción en el juicio oral y garantizado el derecho a la defensa. En el sistema del criterio de conciencia, lo primero que se tiene que lograr es una mínima actividad probatoria. Y la mínima actividad probatoria, señores miembros del tribunal, solo se logra respetando las tres reglas indicadas: prohibición de prueba ilícita, la prueba se practica en el juicio oral, y el respeto a las pautas de la prueba preconstituida o la prueba anticipada. Si no se cumplen esas tres reglas, no hay mínima actividad probatoria de cargo. Si no se respeta la prohibición de prueba ilícita, si no se respeta la práctica de la prueba en juicio oral, y si no se respetan los principios de la prueba preconstituida o la prueba anticipada, no hay mínima actividad probatoria. Entonces, cuando el fiscal
va paseando por los periódicos diciendo, tengo 800 documentos, tengo 50 y tantos testigos, la pregunta a hacer en este tribunal, la única que sirve es, ¿has constituido mínima actividad probatoria respetando las reglas señaladas? A lo largo de las sesiones de la Fiscalía, una sola idea han dado para explicar, por ejemplo, por qué se debe prescindir de la regla que la prueba se practique en el juicio oral, o de las reglas de la prueba preconstituida o anticipada. Ni una sola.